Continuemos con el análisis del yodo. Antes de hacer esto, recordemos que este dispositivo está formado por dos capas de semiconductor, una de tipo P y una de tipo N. El símbolo esquemático que encontraremos será el siguiente. En la terminal de la izquierda corresponde a la capa P, se le llamará ánodo. A la terminal derecha corresponde a la capa N del yodo, se le llamará cátodo. El yodo, que se conoce como de propósito general, que comúnmente se encuentra en fuentes de alimentación, tiene esta fotografía. La banda vertical en color gris siempre representará la terminal de cátodo, los modelos del yodo. Estas son propuestas que buscan mostrar el comportamiento que tiene un yodo cuando se incluye en un circuito eléctrico o electrónico. De hecho, la inclusión del yodo dentro de un circuito con un resistor y una batería en este caso hace que sea un circuito electrónico. Presentaremos tres modelos, la aproximación del yodo: el modelo ideal, el modelo práctico y el modelo completo. El modelo ideal. Centrémonos en la imagen de la izquierda, donde tenemos a la batería, tenemos el resistor y tenemos el yodo. En esta condición tenemos al componente conectado en polarización directa. ¿Esto que representa? Bueno, veamos el equivalente. Ahora vemos que está sustituido el yodo por un cortocircuito, es decir, un interruptor cerrado, lo que nos da a entender que la conducción de corriente a través del dispositivo en este modelo y para esta polarización se traduce en un paso de la corriente libre a través de esta malla del circuito. Vamos a la imagen en la parte del fondo, donde observamos una gráfica de corriente y voltaje para la polarización directa y para la polarización inversa del yodo. Recordemos que la corriente es la variable dependiente. ¿Variable dependiente de quién? De la otra, que es el voltaje. Mayor voltaje, mayor nivel de corriente y viceversa. Sobre los ejes apareciendo líneas en gris, una sobre el eje positivo de las Y y otra sobre el eje negativo de las X. Veamos la que está en el eje positivo de las Y. Esta gráfica superpuesta sobre el dicho eje corresponde a la corriente que fluye a través del yodo cuando este se polariza en directa. Este comportamiento representado a través de la gráfica nos indica dos cosas. Uno, que la corriente es libre a través del dispositivo, como es que se había mostrado como un interruptor o un switch cerrado como un cortocircuito. Y la otra es que si nosotros midiéramos el voltaje entre las terminales del yodo, no mediríamos una caída de potencial. Lo que nos da a entender es que no hay disipación de potencia en esta condición y para este modelo del yodo. Vamos en la imagen B, donde se encuentra la polarización en yodo inversa. ¿Qué es lo que podemos ver acá? El flujo de corriente a través del yodo y por ende y por consecuencia a través del circuito es cero. En la aproximación que tenemos en la última imagen de la derecha podemos observar que el yodo se intercambia por un circuito abierto. Como se entiende, no hay circulación de corriente cuando se tiene polarización inversa. Si nos vamos a la gráfica de corriente y voltaje, vemos que ahora la línea gris que representa el comportamiento del yodo en polarización inversa está superpuesta, es paralela al eje de las X en esta polarización. ¿Qué es lo que vemos? Esa superposición de la línea sobre el eje de las X negativo nos dice que no hay circulación de corriente aun cuando se aplique cualquier nivel de voltaje. La segunda aproximación del modelo práctico, veamos la imagen que está a la izquierda. Si comparamos este circuito con el del yodo ideal o con el que se representa en el modelo ideal, la única diferencia que observamos es que ahora aparece una fuente al lado del interruptor que se había considerado para ese modelo. Recordemos que estas aproximaciones lo que buscan es llegar al comportamiento real que tiene este. ¿Qué representa esta fuente que aparece a la izquierda en el interruptor? Inicialmente vemos que tiene una polaridad que es contraria a la de la fuente de polarización, es decir, a la fuente que va a alimentar el circuito, lo que va a provocar la circulación de corriente. Eso de inicio nos dice que el efecto que tendrá de sub F sobre el voltaje total es que va a reducir la caída de tensión a través del resistor de carga. En términos prácticos, esta fuente representa un voltaje que se tendrá que superar a través de las terminales del yodo para que se pueda lograr la conducción de corriente a través del circuito. Si bien esta fuente de polarización representa el esquema de una fuente fija, lo que nos dice es que esta fuente de polarización debe ser mayor al voltaje de esto para que pueda circular corriente a través del mismo. Vamos a la gráfica del yodo, que está en el lado derecho de la imagen. En el primer cuadrante, donde ya hemos mencionado que se tiene la región de polarización directa, se observa que mientras no se supere el voltaje de polarización del yodo, que también se conoce como voltaje umbral, que para el caso de los yodos de silicio es de aproximadamente 0.7 volts, no existirá conducción de corriente a través del yodo. Esto limita evidentemente la conducción de corriente a través de todo el circuito. Una vez que se alcanza este voltaje umbral en estas terminales, el flujo de corriente a través de él y a través del circuito es libre, recordando que este valor depende de la resistencia de carga. Ahora veamos la imagen que está en el centro.
para poder analizar lo que sucede en polarización inversa. Si recapitulamos y recordamos la imagen que aparecía para dicha polarización en el modelo ideal, nos damos cuenta que el circuito idéntico aparece la fuente de polarización, aparece el resistor de carga y aparece el yodo modelado con un circuito abierto en el cual, independientemente del voltaje de polarización, la corriente será cero. Vamos a la gráfica y vemos que cuando se polariza para voltajes negativos, que realmente es la polarización inversa, la curva o la gráfica está superpuesta sobre los ejes negativos del voltaje, lo que nos da a entender nuevamente que independientemente de que se incremente el voltaje a través de las terminales del yodo cuando se encuentra en polarización inversa, la corriente va a ser nula a través del dispositivo y por consecuencia a través del circuito. Para poder terminar el análisis del modelo práctico, es necesario establecer los parámetros eléctricos del yodo. Inicialmente hay que recordar que el voltaje indirecta va a aparecer entre las terminales del yodo es de aproximadamente 0.7 volts para los yodos de silicio, y que esto ya representa el hecho de que hay una disipación de potencia en este componente durante el tiempo de operación del circuito. Para poder encontrar la corriente, es decir, la corriente que va a circular a través del circuito, partiendo de que el yodo y el resistor se encuentran en serie, se utilizan las leyes de Kirchhoff. Y vamos a aplicar la primera, donde vemos que la suma de los voltajes o de las caídas del potencial en el yodo y en el resistor de carga son iguales al voltaje de polarización. O lo podemos decir de la siguiente manera: el voltaje de polarización menos la caída de tensión en los dos componentes deben ser igual a cero. Cabe destacar que también el voltaje en el resistor de carga es igual a la corriente indirecta por los componentes en serie y el valor que tiene ese resistor. Y ahora se despeja esta ecuación, la corriente indirecta. Entonces podemos encontrar que el voltaje de polarización menos el voltaje indirecta de este voltaje, recordemos que es el voltaje que aparece entre las terminales del yodo, y los dividimos sobre el valor del resistor de carga. Entonces podemos encontrar la corriente a través del circuito. ¿Qué pasa en la polarización inversa? Recordemos que en esta aproximación, aun siendo el modelo práctico, la corriente en inversa es igual a 0 amperes. Y si no hay flujo de corriente ni a través del yodo ni a través del circuito, y también el voltaje en inversa a R de reverse es igual al voltaje de la fuente. ¿Por qué podemos argumentar esto? Porque el yodo, comportándose como un circuito abierto, representa un resistor muy grande. Por la regla del divisor de voltajes sabemos que prácticamente todo el voltaje de la fuente va a ser o aparecer entre las terminales del yodo. La última aproximación se conoce como el modelo completo del yodo. En este caso se observarán efectos que se presentan en el yodo real, lo que no se había visto ni en el modelo ideal ni en el modelo práctico. Observemos la imagen que está a la izquierda. Nuevamente tenemos el circuito con una fuente, un resistor de carga, la corriente circulando a través del circuito, y en referencia al modelo práctico observamos también esta caída de tensión que existiera a través de las terminales del yodo y el interruptor cerrado. Adicionalmente vemos una resistencia denominada o denotada como RD, que es una resistencia dinámica. Esto todo en polarización directa. Para polarización inversa nuevamente vemos a la fuente, al resistor de carga y vemos al interruptor abierto. Y también podemos este resistor denotado como R sub R, que representa a la resistencia en inversa. Si bien en este modelo se incluye este resistor y tiene un valor grande, la realidad es que puede permitir una circulación de corriente a través del circuito, aun cuando en el modelo práctico esto no sucedería. Pero vamos a la gráfica para poder definir cada polarización de una forma más apropiada.
Para polarización indirecta, como ya hemos visto en el modelo práctico, se requiere un voltaje para que el yodo pueda conducir, para que se active, para que la corriente pueda circular a través de él. Como se había mencionado en los dos modelos anteriores, esta corriente es libre a través del dispositivo, aun cuando hay una disipación de potencia en él. Sin embargo, dependiendo del proceso de fabricación y del material que esté hecho el yodo, esta curva tendrá diferentes pendientes. De hecho, en esta imagen se observa que la pendiente tiende a incrementarse conforme los voltajes de polarización se van incrementando. De alguna manera lo podemos entender como un incremento en la resistencia del dispositivo, y por eso la necesidad de que aparezca una resistencia dinámica estará, como ya lo hemos mencionado, en función del proceso de fabricación y del material del que esté hecho este componente. Vamos a la región de polarización inversa. Igualmente tenemos la fuente, tenemos el resistor de carga y tenemos el yodo modelado como un circuito abierto. Sin embargo, ahora en paralelo aparece una resistencia en inversa, lo que muestra que existe la posibilidad de que haya circulación de corriente aun cuando se esté polarizando con estas características. En la misma gráfica, en el tercer cuadrante, vemos como el comportamiento y vemos cómo existe un desplazamiento de la curva de polarización en inversa que se aleja del eje negativo del voltaje. Si bien esta corriente toma valores muy pequeños, o vemos un ejemplo de los microamperes, la realidad es que existe esa circulación de corriente y que de alguna manera nos da a entender que aún en esta condición puede haber circulación de corriente. ¿Qué sucede con los parámetros eléctricos en este modelo? Aquí se define tanto el voltaje indirecta, que es el voltaje del yodo, y la corriente indirecta, que es la corriente que circula a través del yodo, pero a través de todo el circuito. La caída de potencia en las terminales del yodo, ya sabemos que para un yodo de silicio es de 0.7 volts. Ahora se le añade en este modelo otro término que está relacionado con la resistencia dinámica, que se presenta en esta aproximación, y con la corriente también directa. Si vamos a la definición de esta corriente en directa, inmediatamente vemos un paso similar al modelo práctico. Es la resta del voltaje menos 7.7 volts. Todo esto es dividido sobre la resistencia de carga. Sin embargo, ahora se añade el término de la resistencia dinámica. Aunque normalmente los parámetros del voltaje de la fuente en su valor constante, quien establece este flujo de corriente a través del circuito es la resistencia de carga, que acá se denota como resistor limitador. Si este resistor es suficientemente grande, el cociente será pequeño, y cuando decimos pequeño nos referimos a una magnitud de miliamperes. Esta corriente, en este término, aún multiplicada por el valor de la resistencia dinámica, no tendrá mucho efecto en la caída que aparecerá en las terminales del yodo. Esto ha sido todo. Gracias por ver el video.